En esta oportunidad, ya terminando, lo que me imagino debe haber sido algo muy lleno de aportes y muy enriquecedor para lo que es el devenir del derecho público de la Ciudad de Buenos Aires, me propongo hacer una suerte de balance a más de 16 años de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ver un poco, primero, cuál es el molde en el que ha sido elaborada. Segundo, cuáles creo que son los resultados más contundentes, más importantes, más trascendentales, en lo que de alguna manera se perfila como una cierta originalidad, una cierta personalidad diferente de las otras entidades territoriales que tiene el país. En ese sentido me parece importante remontarnos a lo que fue la Convención Constituyente, de la Ciudad de Buenos Aires allá por el 96, que marcó ya una impronta propia en lo que fue la elaboración de la Constitución. Ustedes son muy jóvenes, pero seguramente recordarán que en aquel entonces se decidió crear una Comisión de Relaciones con la Comunidad. Y esa Comisión de Relaciones con la Comunidad fue integrada por representantes de un universo de organizaciones, colegios, institutos profesionales, universidades, etc., los que eran invitados precisamente a proyectar contenido de la Constitución. E inclusive en el mismo reglamento de la Convención se determinó que esos proyectos serían analizados y eventualmente discutidos según los temas en las distintas comisiones, y quienes habían sido sus redactores podían exponerlos, por supuesto participar además de toda la tarea de la Convención con voz y sin voto, lo cual marca efectivamente una impronta que no tenía precedentes en la Argentina, la idea de elaborar una Constitución participada, que esta es una palabra que apareció después, esta idea de participado, elaboración participada de normas, es decir, el prever para cierto tipo de normas que haya espacios para la participación y para los aportes desde la comunidad. Y efectivamente esas contribuciones fueron muy importantes y creo que se plasmaron en una cantidad de institutos de democracia participativa que hasta entonces prácticamente no existían constitucionalizados, por lo menos, en las constituciones de provincias que venían modificándose desde 1986-87, ustedes recordarán las primeras, las de Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, etc. En ninguna se encuentran tantas instituciones para la participación, e inclusive la definición que da del régimen político de la ciudad. En el artículo primero se habla de que la Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa y adopta para su gobierno una forma republicana y representativa. Todos los actos son públicos, se suprimen en los actos y documentos oficiales los títulos honoríficos de los funcionarios y cuerpos colegiados. Evidentemente, esta idea, inclusive de autodefinirse como democracia participativa, también marca un determinado punto hacia lo que se quería transitar y como elemento de interpretación igualmente importante. Y cuando uno recorre el articulado de la Constitución, en primer lugar se encuentra con una Constitución que es analítica, es decir, muy reglamentaria, la parte dogmática en particular, que se divide en dos partes, lo que son los derechos y garantías y las políticas, tiene cerca de 70 artículos, muchos de los cuales, a mi modo de ver, ya estaban contemplados en la Constitución Nacional. La conjunción de la Constitución Nacional reformada poco antes del 94, más los tratados internacionales de derechos humanos, daban un
a lo que la Constitución de la ciudad impone. Pero creo que la originalidad se plasma en el mejoramiento en la redacción de muchas de las fórmulas para evitar todo tipo de eufemismos. Por ejemplo, lo que se ve como antecedente de garantías constitucionales, el amparo colectivo del artículo 43, párrafo segundo, se convierte en el artículo 14 de la Constitución de la ciudad en una verdadera acción popular. El tema de la legitimación, evidentemente superador, y se habla directamente de que todo habitante de la ciudad puede interponer este tipo de acciones en cuestiones vinculadas precisamente con materia de incidencia colectiva, lo cual iba a abrir efectivamente un camino muy amplio hacia la consagración de muchos de esos derechos. Y eso me parece que es importante, tanto los derechos de incidencia colectiva, la temática de la discriminación, inclusive cuestiones vinculadas con materias de naturaleza cívica, iban a tener una atención en la justicia de la ciudad, que es una justicia que en general ha tendido a ampliar este tipo de espacios. Yo recuerdo, por ejemplo, entre muchas respuestas a estos amparos, a estas acciones populares, verdaderas acciones populares, nada menos que lo que ocurrió con el primer proyecto de plano urbano ambiental. La Constitución de la ciudad tiene, en cuanto a la definición de su planeamiento, de su organización territorial, tanto del Código de Planeamiento Urbano como el plano urbano ambiental, que es el que fija realmente las pautas de lo que debe ser luego la organización y los grandes objetivos que debe tener la ocupación del territorio de la ciudad. Yo les recuerdo que la Constitución de la ciudad exige que ese plano urbano ambiental sea elaborado con participación de organizaciones, asociaciones intermedias, etc. En una primera instancia se elaboró el proyecto y un colectivo de organizaciones entendió que en realidad la intervención que se les había dado no implicaba la participación en la elaboración. Y ese amparo, que es esa acción, dio lugar a una medida cautelar muy interesante de parte del juez, que entendió en la misma, yo no recuerdo cuál de ellos fue uno de los primeros designados en los contenciosos administrativos. El plano urbano estaba ya, digamos, sometido a la consideración de la legislatura, y lo que hizo el juez fue advertir que prima facie en el dicho proyecto surgía la no participación genuina del modo como lo define la Constitución de la ciudad y como surge además tanto del espíritu como de la discusión que tuvo el instrumento en la Comisión de Redacción y en la Comisión de Desarrollo Urbano de la Convención Constitucional. Eso paró el tratamiento del plano urbano y finalmente se decidió devolverlo, y en una segunda instancia, efectivamente, la intervención de organizaciones, asociaciones, etc., fue realmente muy superior. Lo digo porque creo que habla a las claras de un resultado de modo de ver positivo, y además la posibilidad de que con el juego, la dinámica de los distintos poderes, se logre realmente ir definiendo qué se quiere decir cuando se habla de participación, de democracia participativa, etc. El otro, yo creo, instrumento fundamental para la participación es la audiencia pública, que tiene, creo, la primera constitucionalización en un texto de esta naturaleza de la Argentina, recién con posterioridad, sobre todo varias cartas orgánicas municipales, muchas de la Patagonia, como el caso de Esquel, como el caso de Ushuaia, el caso de Comodoro Rivadavia, Bariloche, sí han definido y desarrollado el texto constitucional como instrumento para la participación en la audiencia pública. Pero acá aparece entre los derechos
formas de democracia semidirecta, que por cierto son bastante generosas. La audiencia pública es una suerte de institución transversal en la Constitución de la ciudad, no la ve repartida en una cantidad de cuestiones. En primer lugar, como instancia obligatoria para todo lo que sería lo urbano, ambiental y de planificación. Luego, la posibilidad de que el 0,5% del electorado suscite audiencia pública para alguna cuestión de otra naturaleza. Luego aparece también en muchas de las designaciones de funcionarios públicos la necesidad de la audiencia pública. Inclusive, y acá me meto en otro tema que es otra originalidad de la Constitución de la ciudad, ya la parte orgánica, que aparece también la audiencia pública, es uno de los pasos para la designación de los magistrados. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que ahí toma el modelo de la de Chubut, son las dos únicas constituciones que soslayan al Ejecutivo en el proceso de designación de magistrados. Es decir, se torna un acto complejo, pero donde interviene exclusivamente el Consejo de la Magistratura, la legislatura y en el medio una audiencia pública que es convocada por la Comisión de Justicia de la legislatura. Vaya que es efectivamente algo novedoso y sumamente original. Si en aras, y eso surge de la discusión, lo recuerdo bien en la convención, en aras precisamente de asegurar designaciones más independientes, se aparta al Ejecutivo de esa misión y se trata de despolitizar, de partidizar lo máximo posible las otras etapas, los otros escalones. Lo cual, evidentemente, como modelo me parece muy original. Les recuerdo que en Chubut no exactamente así, pero también se pensó, se ideó algo similar que de idéntica manera soslaya al Ejecutivo, fue la primera que lo hizo, y en la ciudad se tomó directamente el ejemplo de Chubut como base para poder, porque evidentemente no era algo que fácilmente se aceptaba. La audiencia pública también se mete en el procedimiento legislativo, tiene ese original procedimiento de lectura, en donde, como ustedes saben, una cantidad de temas que están especialmente listados en un artículo específico requieren de esos tres pasos para la sanción de una norma, cuando se trata de ese tipo de materias, es decir, una primera lectura en la legislatura, una primera sanción con mayoría absoluta de miembros, luego la audiencia pública y por último, las dos cosas son elevadas a la legislatura nuevamente para que haga esa segunda lectura, donde a la luz de lo que se produjo en esas dos etapas debe rever lo que sancionó el primer término y lograr una segunda lectura nuevamente con mayoría absoluta de miembros. Acá evidentemente lo que uno se pregunta es hasta qué punto esto funciona. Lo que el funcionamiento es sumamente deficiente, para que no me vean que estoy hablando de documentos de alas. Me parece que muy pocas veces se aplica, me parece que se trata de soslayar de diferentes modalidades, y que en gran medida la responsabilidad que eso ocurra es la poca participación. Si hubiera mayor participación, seguramente la cuestión sería diferente. Eso no implica que haya fracasado la institución. Hay que atravesar todavía otros andariveles para que la institución triunfe y se transforme, sobre todo en una correa de transmisión que permita receptar los grandes cambios que tienen las democracias modernas con estos fenómenos nuevos que son las redes sociales, las manifestaciones de masa, todo lo cual no está institucionalizado. Yo creo que los canales institucionalizados previstos en constituciones son mecanismos aptos para receptar precisamente este tipo de movimientos de una manera encauzada y con resultados apropiados y eficaces, porque la audiencia pública, tal como fue luego reglamentada en una de las primeras leyes, pero lo interesante es que la mayoría de estos institutos han sido objeto de reglamentación, lo cual no siempre ocurre. Muchas veces, por ejemplo, con la
las formas de democracia semidirecta que uno encuentra ya desde la ola del derecho público por el constitucionalismo provincial posterior al 55, 56, 57, ya muchas de las nuevas constituciones, producto de los territorios nacionales que se provincializan, estaban previstas las formas de democracia semidirecta y debían ser reglamentados por ley. No se reglamentaron nunca, recién hace poco. Justo es reconocer, valga la redundancia, que en el caso porteño la mayoría se reglamentó. Y la ley sexta tiene algo que es muy interesante, que reglamenta cuáles son los efectos de la audiencia pública. Es decir, la audiencia pública sabemos que no tiene efecto vinculante. En prima fase a mucha gente eso le genera una suerte de sensación de que entonces no es efectiva. Sin embargo, la audiencia pública la tenemos que concebir dentro de un proceso de formación de la voluntad gubernamental en que es una etapa de la misma y se va imbricando, generando otro tipo de efectos que a mi modo de ver muy inteligentemente la ley lo recepta. Pongo de manifiesto dos de ellos. El primero es la necesaria celebración de la audiencia pública cuando la misma está prevista como obligatoria un proceso de formación de la voluntad gubernamental, la necesidad de que esa celebración tenga determinada forma, o sea, cualquier tipo de asamblea o de reunión de personas, y los roles de quienes deben precisamente dirigirla, moderarla, también tienen que estar perfectamente predeterminados. Pero la no celebración de esa audiencia genera la nulidad del acto, si el mismo, no obstante ello, es llevado a cabo, lo cual recepta ya la buena jurisprudencia, de modo de ver que venía marcando este tipo de efectos. Pero va más allá y también determina la argumentación necesaria o suficiente, toda vez que desde la audiencia pública surge una oposición total o parcial a lo que se propone como acto objeto de la audiencia pública y el decisor, por supuesto, que con todo su derecho no concuerde con lo que sube de la audiencia pública. En ese caso, no puede hacer simplemente caso omiso, sino que lo que debe hacer es fundar razonablemente los motivos por los cuales se aparta de ese disenso total o parcial de parte de la audiencia pública. Y eso me parece que es una institución muy importante, porque le da lo que podríamos denominar un efecto semi-vinculante y además realmente pone a la audiencia pública como un engranaje dentro de una cadena donde es absolutamente necesaria. La no razonabilidad de esa fundamentación o la ausencia de la misma también genera la nulidad absoluta del acto, que eventualmente se celebra, no obstante eso, y eso ocurre por la carencia de causa, que son los elementos fundamentales de todo acto administrativo. Así que allí también vemos algo que me parece interesante. Yo recuerdo que en materia de audiencia pública, así como toqué el tema del plan gubernamental como caso jurisprudencial, hay muchos otros, pero me parece que ese es realmente contundente. Yo recuerdo cuando se celebra una audiencia pública para el trazado de la línea H de subterráneos. Es la línea que todavía se está construyendo con todos los problemas en la Plaza Francia y en otros lugares. También allí se ve la democracia participativa, la defensa del patrimonio, pero esto es como un asterisco. En aquel entonces, la audiencia pública surge un cuestionamiento por el orden secuencial en que se iba a llevar a cabo la construcción de la misma. Es decir, casi como un condicionamiento mental que tenemos los porteños, desde donde estaba previsto que debía comenzar de norte a sur. Y el gran cuestionamiento que surge en la audiencia pública es por qué, y por el contrario además, cuál es el sentido de suministrar mayor comodidad en una línea de transporte que
aquellos sectores de más altos ingresos y con mayor infraestructura de todo tipo, y en lugar de ello, por una vez, invertir ese razonamiento y hacerlo de sur a norte. Y la audiencia pública posibilitó eso, es decir, el decisor modificó el orden secuencial y lo hizo en el sentido de la recomendación que provenía de la audiencia pública. Como también ocurrió con la primera oportunidad en que se designó al ombudsman de la ciudad, al defensor del pueblo de la ciudad. En esa audiencia pública concurrieron muchos vecinos de Buenos Aires, entre ellos, sobre todo, de determinadas organizaciones, etc. Y recuerdo, y esto creo que fue casi la única vez, que se vetó a la mayoría de los candidatos, no porque fuesen malos, sino por algo que es fundamental a la figura del defensor del pueblo, que es precisamente su independencia respecto de algún tipo de vinculación con partidos políticos, etcétera, etcétera, de la esencia del órgano, esa característica de ser una mujer o un hombre que tiene independencia de determinadas asimilaciones ideológico-partidarias. Y efectivamente se llevó a otro tipo de decisión, hubo que hacer, se pasó por el intermedio, finalmente se aprobó una persona que tenía un perfil distinto al que había sido propuesto, que insisto, los propuestos eran buenos, pero se vetó por eso. Y en este punto me pregunto, ¿qué ocurrió después? Porque a mi entender, la evolución, si se puede llamar así, también podríamos decir la involución, llevó a prácticamente, por un lado, la no presencia nuevamente en las otras ocasiones en que se llenó este cargo de vecinos realmente interesados en que se hiciera una designación que tuviese eje, que hiciera base en el perfil de la institución que debía cubrirse, y eso llevó a que se ha transformado en un organismo en donde prácticamente son ex legisladores o personas de partido que pareciera que no se las puede ubicar en otro lado. Entonces, satisfaciendo los equilibrios de la legislatura, no quiero ofender a nadie, pero se puede verificar con solo mirar varias composiciones, se pone entonces a los defensores del pueblo desde esa óptica. Y creo que eso desluce a la institución y a la actuación también del defensor. Muchas veces hasta es previsible que actúa según el tipo de denuncia, mucho más desde una lógica partidista que realmente de la defensa de los derechos de los vecinos frente a los eventuales atropellos de la administración pública, porque esa es la clave de la misión del defensor del pueblo. Como defensor del pueblo podríamos ver a otros, como pueden ver acá, claros y oscuros. Los otros aspectos interesantes que vio en la Constitución de la ciudad y que evidentemente tendieron a despresencializar o atenuar el modelo presidencialista de la ciudad, tienen que ver, en primer lugar, con la prohibición de la delegación legislativa, los mayores requisitos para el dictado y control de los decretos de necesidad de urgencia, lo mismo con las prolongaciones parciales, es decir, las facultades legislativas del titular del Ejecutivo están mucho más acotadas en número y en el modo como pueden llevarse a cabo, ni que pensar que la Constitución Nacional, pero también que en la mayoría de las constituciones provinciales. En segundo lugar, tiene un modelo de funcionamiento del Ejecutivo que lo va acercando a un sistema más colegiado que unipersonal. Es unipersonal. Sin embargo, tiene una serie de, de hilos sueltos que tienden a la posibilidad de que esa unipersonalidad se rebalancee con roles que se le dan tanto a su jefe o subjefa de gobierno como así también a ministros. Eso creo que fue el resultado de la negociación en la cual el Frente Grande trataba, teniendo el semipresidencialismo para la ciudad,
y el radicalismo no aceptó, y se llegó a esta solución intermedia donde uno encuentra los vestigios de esa voluntad, digamos, de atenuar a través de este tipo de situaciones. Y de hecho, ha funcionado. Si ustedes analizan los distintos subjefes de gobierno, muchos de ellos, el jefe de gobierno les delegó facultades importantes, inclusive rubros enteros. Recordemos el caso de Olivera, fue un primer vicejefe de gobierno, tuvo muchísimas facultades propias, eran las circunstancias de que De la Rúa estaba ya casi en campaña para presidente, lo ignoro, pero creo que fue un buen inicio. No olvidemos que además la misma Constitución está estimulando este juego cuando pone realmente como jefe administrativo de la legislatura al vicepresidente primero. De alguna manera quiere que el jefe de gobierno sea más del Ejecutivo que de la legislatura. Esos son señalamientos claros en ese sentido. El caso de Tellerman, que llevaba cultura, el caso de Gabriela Michetti, que llevaba derechos humanos y algunos otros rubros, y creo que en la actualidad también, el caso de la vicejefa actual, tiene además un rol preeminente, permanente en los medios, en la comunicación. No es algo común en el estilo de gobierno presidencialista, no hablemos a nivel nacional, pero también a nivel de las provincias que nosotros generamos generalmente en Latinoamérica. Entonces, en este punto yo me pregunto si esta experiencia en realidad resultado de esa institución, y es uno de los pocos gérmenes de distribución del poder en el Ejecutivo que existe en la experiencia argentina, esto nos marca que a lo mejor determinados marcos jurídicos facilitan una impronta que nos saque de la centralización y la personalización tan fuerte de que adolecemos y que hace tanto daño a la salud de nuestras instituciones y de la democracia en general, porque todo termina absolutamente encabezado en quién es el titular del Ejecutivo. Lo marco porque creo que sobre esto no se ha hecho una observación, no ha sido objeto de muchas observaciones, pero creo que en el balance, a mi modo de ver, es uno de los aspectos exitosos, como así también la existencia de un gabinete que es un gabinete. Recordarán que previamente eran secretarios, no es que la denominación per se modifique el cargo, pero de hecho el modo como se manifiesta, inclusive en el proceso de toma de decisión, hay regulares reuniones de gabinete, pero esto no pasa solo en la experiencia actual de Macri, esto se dio previamente y el gabinete del Ejecutivo lleva a un proceso de toma de decisión mucho más deliberativa y donde además el titular del Ejecutivo aparece escuchando lo que proviene de cada una de las áreas sin transformarse en el ministro ad hoc de todas ellas, lo cual evidentemente va a llevar a muy malas decisiones, porque poco consultadas y además una sola persona no puede ser especialista en todas las áreas. Entonces, ese es otro aspecto que me parece positivo. Llegados a este punto, me parece interesante repasar lo que para mí es el otro trazo importante en el diseño de la Constitución de la ciudad, que es la descentralización en comunas. Yo creo que es muy difícil analizar los resultados de la participación, del Estado Social de Derecho Porteño, de las políticas públicas en variados sentidos, en un sentido de progresividad muy grande, si uno no lo ubica en esta otra dimensión, la dimensión de una descentralización territorial novedosa para la ciudad de Buenos Aires, con una definición jurídica enigmática, porque todavía se discute de qué tipo de statu quo jurídico se trata. Hace muy poco acabó en el otro salón, se nos consultó a un grupo de personas de distintos ámbitos sobre la fuerza jurídica de la comuna, porque todavía no es algo que sea pacífico. Efectivamente, la redacción puede prestarse a dudas, sin embargo, para mí no hay ninguna duda de que se trata de una autarquía, son entes autárquicos, tanto por el tipo de órganos que tiene como por
facultades que son entregadas, como por la relación que tiene con el gobierno central, el gobierno de la ciudad, como así también con la incapacidad de crear ingresos propios, un poder de policía acotado, etcétera, etcétera. Pero todavía hay quienes esto de alguna manera lo cuestionan, en gran medida porque sí, la hibridez es el origen electivo del órgano de gobierno, que a su vez es colegiado. Pero creo que eso solo no tiñe de autonomía, porque es más importante el otro que define lo que ese cuerpo colegiado puede hacer. Si está muy acotado, por modo de ver ocurre, no digo que esté mal, trato de definir, evidentemente queda dentro del esquema de una autonomía. Pero lo interesante a su vez es lo que creo que todavía no se ha constituido, ¿no? Ustedes conocen el derrotero de las comunas, el incumplimiento de los plazos, el atraso de más de 7 años hasta que se eligieron aquellos que hoy se llaman comuneros, el modo como a mi manera de ver se fue destiniendo la personalidad de las comunas y las posibilidades de que otro tipo de agrupación pudiera presentar candidatos. Todo eso ha llevado a que aún hoy, a más de un año de estar conformadas las comunas, todavía para el habitante porteño, si uno le pregunta, ¿sabés en la comuna, en qué comuna estás? La mayoría de los que puede contestar que te recontra con las dudas, que no tiene ni idea de lo que es. Esto es una realidad. Según me dicen, en algunas comunas empieza realmente a tener un accionar distinto. Yo creo que para la mayoría de los porteños es como una especie de edición renovada de los CPG, pero no más que eso. Y no se ha creado, viendo el modelo de participación, no se ha creado ese órgano, que es el órgano asesor, que tiene que estar integrado un poco a la imagen de lo que era la Comisión de Relaciones con la Comunidad de la Convención Constituyente, es decir, por representantes de la fuerza de la sociedad, que tienen capacidad de iniciativa de actos y que a su vez, de algún modo, es el contrapunto de la Junta de Gobierno. Eso, la insuficiencia, hace poco la ofensa, la insuficiencia del funcionamiento de las comunas, a mi modo de ver, todavía no permiten ver hasta dónde puede dar el modelo de organización del poder en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que es interesante observar qué rumbo va a tener esa descentralización, qué tipo de implicancia van a tener los vecinos, porque está prevista una participación dentro de la comuna de los vecinos aún mayor que en la ciudad, con un principio de inmediatez mucho mayor, porque evidentemente los problemas son los problemas además del vecindario, el urbano ambiental, calles, etcétera, etcétera, si allí el involucramiento va a ser mayor. Yo creo que en gran parte la no participación o la tibia participación del porteño tiene que ver con el encontrar por ahí muy lejanas las decisiones, entre otros motivos, ¿no? Pero creo que es el acercar a los barrios la participación puede ser que le dé una aceleración que hasta ahora no ha tenido. Si bien yo les hablaba de la reglamentación de los institutos para la participación, hay un instituto que es uno de los más interesantes de carácter participativo, que es, valga la redundancia, el presupuesto participativo que está expresamente previsto y que no ha tenido todavía ningún tipo de evolución más que siquiera. Saben que el presupuesto participativo es una modalidad que exige de la participación en distintos tipos de reuniones, de audiencias, etcétera, de los vecinos para definir las prioridades en materia del presupuesto. Es decir, la confección del presupuesto se hace de tal manera que la participación está prevista y las prioridades surgen de abajo para arriba. Fue un invento del Brasil. En los primeros municipios del PT, allá en Curitiba y en Porto Alegre, se incorporaron las cartas orgánicas y eso tuvieron mucho éxito. Y luego la mayoría de los municipios lo
humano. La otra experiencia interesante tiene que ver con la transición democrática de Sudáfrica. Ustedes saben que Sudáfrica tomó este instrumento del Brasil para aplicarlo dentro de sus medios y fue también sumamente exitoso. Hay muchas otras, pero evidentemente es un instituto interesante que en la Argentina tiene también antecedentes en Rosario, donde ya se lo está aplicando bastante, y en Ushuaia yo he visto que tiene un desarrollo interesante. Así que allí creo que habría que machacar para que finalmente se lo ponga en marcha, que no quede como una institución de... Bien, estas son las pinceladas de lo que me parece que traté de conversar con ustedes, reflexionar con ustedes, por supuesto, abierto al debate, a las preguntas, sobre lo que me parece que es un poco el balance de estos años. Un modelo innovador, para concluir, aplicado de manera trunca. Ese carácter trunco no solo tiene que ver en el atraso, en la demora, en la puesta en marcha de instituciones clave, sino también tiene que ver en la apatía de una comunidad que de ninguna manera se ha identificado con estas instituciones. La constitución de la ciudad prácticamente es desconocida. Inclusive no hay una materia específica en las facultades de Derecho de la ciudad de Buenos Aires, salvo en cursos especiales o posgrado, no se estudia la constitución de la ciudad. Creo que mínimamente en los colegios, y ha habido pedagógicamente ninguna difusión de esta constitución, lo cual creo que es una asignatura pendiente. Es muy difícil, sin que se conozca una institución, uno pueda abrazarla y trabajar en base actual, en una dinámica que es la que la mía determina. En ese marco uno puede resaltar resultados positivos. Yo solo saqué algunos ejemplos, no tenemos por qué crear una negatividad. Lo del tema del Ejecutivo y de una mayor descentralización del poder en un modelo que pareciera ser irreemplazable, que es el presidencialismo y el hiperpresidencialismo, me parece que es algo que requiere de mucho análisis, porque efectivamente el resultado me parece positivo. Y la utilización de alguna de las herramientas también. Pero falta mucho y depende de todos nosotros, en particular de ustedes, que han dedicado 2 días a hablar de las instituciones de la ciudad, que pueden ser los grandes impulsores de una democracia más unida, más robusta para la ciudad de Buenos Aires.